reanudar grabación y compartir la pantalla. Muy bien. Entonces estábamos por aquí. Cualquier participación, pregunta que tengan, con mucho gusto levantan la manita y ahí miramos para que puedan participar. Entonces veíamos que en las políticas macroeconómicas eran 4: fiscal, monetaria, cambiaria y de comercio exterior. Vimos la fiscal en la tutoría anterior, hablamos de todos estos elementos y estábamos empezando a ver aquí la política monetaria. Hablamos al final de Ecopetrol, que era una de las participaciones que tenía el Estado en una empresa pública, mixta en este caso. La participación que tiene el Estado, el gobierno colombiano en Ecopetrol, dijimos que era el 88, algo por ciento, y que lo mínimo que puede tener el Estado es el 80%, o sea, puede vender el 8% en este momento, y que el precio que se rige para Colombia del crudo es el Brent. Eso llegamos ahí. Y hablamos de la política monetaria, escribimos aquí que era regulada por el Banco de la República, el Banco Central en nuestro país. Coloquémosle aquí la fecha, marzo 4, 2021. Ok. Que está regulada por el Banco Central en nuestro país, se denomina Banco República y se relaciona con el flujo de dinero, tasas de interés, tasas de inflación, operaciones de mercado abierto, sector financiero y banca de segundo piso. Entonces vamos a mirar algunos elementos de estos. Lo primero es que las tasas de interés que se manejan en cualquier parte, en cualquier economía, pueden ser tasas fijas o variables. Tasas fijas, ejemplo de tasas fijas. Así saca usted un crédito al 1,2% mensual, eso es una tasa fija. O al 10,54% efectivo anual, tasa fija. Que es como normalmente sucede en los créditos para nosotros, para las personas naturales. Mientras que para las empresas se utilizan son las tasas variables, las personas jurídicas. Y las tasas variables están dadas, por ejemplo, por la DTF, por la TCC, por la VR. O sea, son tasas en pesos. ¿Ok? Entonces, si quiere copien allá, por favor, yo les voy diciendo qué es DTF. DTF es depósito a término fijo. Depósito a término fijo. TCC, si ya lo saben, Transportadora Comercial Colombia. No, no. Algunos DTF, sí, profe, eso es Dirección de Tránsito de Florida Blanca. Sí, también es así, pero en tasas no, obviamente no son. Entonces, depósito a término fijo. Y la TCC es tasa de captación de corporaciones. Son las corporaciones financieras o las compañías de financiamiento comercial. Y la UPR. Qué pena, profe. No esté la mano, pero ¿me recuerda la TCC? Tasa Tasa. de captación de corporaciones. Profe, gracias. Profe, las tasas variables son para personas jurídicas, ¿cierto? Principalmente, sí. Levanten la manita, por favor, no se me desordenen. Perdón, A saber quién me está hablando, porque quedo yo ahí perdido. En cambio, si levantan la mano, ya pidió la palabra Juan, Pedro, María, Sofía, lo que sea. Muy bien. No es que sean solamente para personas jurídicas, también uno puede también sacar créditos con tasas de TF, TCC o VR, pero no es la costumbre. ¿Por qué? Porque si somos unos empleados, nosotros tenemos un sueldo fijo. ¿Y cómo vamos entonces a hacer un pago con una tasa variable? No queda bien. Financieramente no es correcto. ¿Se lo pueden dar? Sí. ¿Usted lo puede hacer? Sí, claro. Las condiciones
Las coloca el banco, la entidad financiera y simplemente usted decide con cuál tasa se quiere ir. Y la VR es la unidad de valor real. Son tasas que cambian, por eso se llaman variables, van cambiando. Las dos primeras cambian cada semana. Semanalmente hay una DTF, semanalmente hay una TCC. Vamos a mirarlas. Son ejemplos prácticos, no es aquí que inventemos cosas, ¿no? Entremos al Banco de la República, www.banrep.gov.co. Banrepública. Ok. Y ahí en la página oficial del Banco de la República, aquí por estadísticas, y a mano izquierda, tasas de interés. Estadísticas, tasas de interés y sector financiero. Y aquí están las tasas de captación y de colocación. Entonces, ¿qué quiere decir? Captación son esas, las del DTF y TCC. Son las que las entidades bancarias o financieras pagan captar recursos. Ellos captan recursos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Prestar una plata, colocar, tasas de colocación y captar. Entonces esa es la labor de ellos. Son unos intermediarios de dinero, el sector financiero. Prestan, colocan y captan, reciben. Entramos aquí a tasas de captación semanales y mensuales. Damos clic aquí. Y ahí tenemos DTF, que es a 90 días, y TCCs. Entonces aquí en la derecha, descargar y consultar. Semanales, aquí están las de la semana. Semanalmente la DTF y la TCC. Me dice que para un rango de fecha, entonces vamos a decirle desde el enero 1 del 2019 a hoy. Hoy estamos a 4 de marzo del 2021. Aceptar. Hay para mirar un rango de fechas, a ver cómo aparecen estas tasas. Están para DTF y TCC, y ahí están. DTF y TCC. Estos son los CDTs, certificados de depósito a término. Entonces estos son porcentajes, ve ahí cada semana. Esta está rigiendo 1,77 la DTF del 1 de marzo al 7 de marzo de este año. O sea, hasta el sábado, hasta el domingo. Hoy es 4, 5, 6 hasta el domingo. Ya para la semana entrante habrá otra tasa. La semana pasada era el 1,81 y así. Y ahí viene todo el registro semanal. Y la TCC a veces dice que no cotizó, no cambió, entonces es la misma. Si por ejemplo aquí dice rayita, pues quedó esta misma, 1,78, que es la última que hay, es la que rige aquí y aquí. Aquí cambió 1,75, sigue siendo 1,75. A veces es más alta la TCC que la DTF, a veces al contrario. Eso depende del movimiento. Esta es de los bancos, depósito a término fijo. Se basa en los CDTs de los bancos y esta se basa en los CDTs de las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial. Ya les explico cómo es que funciona el sistema financiero. Y ahí está todas. El año pasado fue cuando se empezaron a bajar, vean. Mire cómo han venido bajando esa tasa. Estamos en el 1.7. Y veníamos, mire, en noviembre en el 2. Agosto del año pasado el 3. Junio el 4. Marzo el 4.
enero 4,4. Por aquí, cuando empezó la pandemia, el encierro obligatorio, empezaron aquí ya a reducirse. Aquí ya hubo un cambio. Junio principalmente. Y ahí está todo el registro. Ahí puede encontrar uno de cualquier año. Esto está desde el 2000. Porque yo le dije de enero del 2019. ¿Ok? Entonces son tasas realmente bajitas, no es que sea una tasa muy elevada. Entonces a uno le prestan un crédito, por ejemplo, al DTF más 10 puntos, al TCC más 12 puntos. Entonces el DTF más un porcentaje que le cobran por el crédito, cuando es para, sobre todo para empresas, ¿sí? O líneas de, ya vamos a ver, líneas de banca de segundo piso también lo utilizan. Pero para nosotros los créditos como personas naturales, en cooperativas y en Fundación de la Mujer y eso, todas esas sencillitas que se manejan son tasas fijas. Aunque el sector cooperativo también, claro, utilizan las DTFs. Todos los bancos utilizan DTFs o TCC dependiendo de las condiciones del mercado. Bueno, eso es entonces el manejo de tasas de interés fijas y variables. ¿Qué más? También tenemos, para hablar aquí, tasas de inflación. La tasa de inflación, incluso estaba ahorita en una clase mostrando precisamente la tasa de inflación que aparece en el DANE. Aquí la tengo, vean. Ahí están las tasas de inflación. Esto está en una página del DANE, dane.gov. Todos esos numeritos que tienen ahí son porcentajes de inflación de cada mes y de cada año. Y aquí al final, le coloqué yo en color sombreado, es la inflación de cada año. Y aquí ustedes pueden ver desde el 2003 en Colombia la inflación hasta el 2020 es de un solo dígito, o sea, 2, 5%, 6%, 5, 4, 3, no de dos dígitos. Dos dígitos sería 14%, 15%, 16%. No son los dos decimales, ¿no? Es antes de la coma. Estoy hablando antes de la coma que hayan dos números. Cuando son dos números se dice que es de dos dígitos. Cuando no hay sino un solo numerito, un solo dígito, o sea, menos de 9. Ya 10 puntos es dos dígitos. Y la inflación en Colombia nunca ha sido de dos dígitos. Siempre ha sido de un solo dígito. ¿Ve? Entonces es una inflación bastante controlada. Y eso sirve para la economía. Eso ayuda a que, lo que sí quiere decir es que los precios no se disparan, no se aumentan los precios de los productos. Bueno, ahorita pues el año pasado, mire lo que sucedió el año pasado con la inflación. Enero 0,42, febrero, esas son las de cada mes, esto es en porcentaje, 0,42%, 0,67, marzo 0,57, aquí ya vino el encierro, abril 0,16 y luego negativo, negativo, 0, negativo, por eso terminamos el año pasado con inflación bajita, 1,61%. 2019 fue el 3,80, 3,18, etc. Este año ya vamos en 0,41 solo la de enero, pero la de enero de este año fue más bajita que la de enero del año pasado. Un punto básico por debajo. De 0,42 bajó a 0,41. Todavía no ha salido febrero. De pronto mañana, viernes, mañana ya publican aquí la del mes pasado. Y ahí entonces van acumulando la de cada uno de los meses del año. Entonces resulta que la tasa de inflación va muy ligada, la tasa de interés más que la tasa de inflación. La tasa de interés va muy ligada, o sea, por eso vamos a escribir depende, es una función depende de la tasa de inflación. Si la inflación es alta, las tasas de interés también lo son. Si la inflación es bajita, las tasas de interés igualmente bajitas. ¿Ok? Entonces, dependiendo cómo se esté comportando, sabemos que es inflación, ¿no? Inflación es el aumento de precios de los bienes y servicios en una economía. Entonces, con inflaciones, como vimos el año pasado, inflación del 1,61, por eso la ETF la han visto. 1,7 también ha venido bajando. Van como muy de la mano. Inflación bajita, tasas de interés bajitas. Inflaciones altas, tasas de interés altas.
Pues obvio, ¿no? Porque imagínense ustedes que inflación del 1,61 el año pasado, 2020. 1,61% en el año, no es la de un mes, la de todo el año, porque ustedes vieron que habían meses negativos. Eso quiere decir que si yo voy a un banco a dejar una platica, no a que me preste el banco, que es la colocación de ellos, sino la captación. Voy a abrirles un CDT y por el CDT me pagan el 1,5% efectivo anual y la inflación fue del 1,61, pues estoy perdiendo, ¿no es cierto? Ni siquiera la inflación. Por eso las tasas de interés normalmente tienen que ser por encima de la inflación, para que lo que paga el banco por un CDT sea superior al aumento de precios, o si no, no tiene sentido, mejor la dejo ahí en la casa, ahí se me desvaloriza, sí, ahí pierde valor más que en el banco, pues sí, pero no voy allá a llevarla que me paguen pichurrias, perdonen la expresión, tasas muy bajitas, y hoy en día ustedes averiguan por un CDT en un banco y por ahí el CDT se alcanzó al 2%, ¿no? Al año de rendimiento, porque las tasas de inflación están bajitas. Entonces no pretendan que le vayan a pagar por un CDT el 5%, el 10% en un año. No, van muy de la mano lo uno con lo otro. Ok. Entonces tenemos el manejo de las tasas de interés y las tasas de inflación y todo eso controla la circulación del dinero. Cuando, a ver, cuando las tasas de interés suben, ¿qué pasará? Tasas de interés suben. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué creen ustedes? Levántenme la mano. Si suben las tasas de interés, ¿qué sucederá? ¿Qué puede llegar a suceder? ¿Qué piensan ustedes? Oscar, señor. Profe, yo pienso que si las tasas de interés empiezan a subir, habrá menos circulación de dinero en la nación, Correcto, en el país. correcto. Eso. Perfecto, esa es la respuesta. Yo les voy dando punticos a los que me contesten correcto. Espérenle, noto aquí de una vez. Y esos punticos es para que al final le sumen a su nota. Entonces, análisis de inversión y crédito del jueves. Porque también tengo el sábado. Jueves. Oscar Nova. Punto. Marzo 4. Muy bien. Entonces, eso es lo que ganan por venir, ¿ve? Están aquí, aprendemos, participamos y ganan puntos. Los que no vienen, dejémoslos allá quieticos. Entonces, si las tasas de interés suben, hay menos circulación de dinero. Disminuye, o sea, digamos, se reduce la circulación de dinero en la economía, en el mercado. En el mercado financiero, no en el mercado de la plaza, mercado financiero. ¿Y por qué razón? Pues porque la gente o las empresas o nosotros ya no vamos a querer sacar créditos, están muy caros, subieron las tasas, ¿no es cierto? No, esas tasas tan altas no saco crédito. Y no sacar crédito, ¿qué quiere decir? Que ese dinero se queda allá en el banco. El banco lo tiene para prestarlo, la entidad financiera lo tiene para que lo preste. Y si no lo presta, pues no está circulando, ¿no es cierto? No está en movimiento en la economía. Y si no está circulando el dinero en la economía, entonces hay como menos poder adquisitivo, la gente tiene como menos capacidad de compra, lo cual, todo esto es relacionado, lo cual reduce la capacidad de compra. ¿Por qué? Porque nadie quiere sacar plata del banco. Entonces, ¿cuál plata está circulando? Está circulando la de los sueldos, la de las ventas de las empresas, la de los pagos que se hagan, lo que nos paguen a uno, que le paguen a otro. Hay un dinero circulando, pero no hay mucho movimiento porque como las tasas de interés subieron, entonces el banco se quedó con la plata, no la está pudiendo prestar. No es que no la pueda,
sino que la gente, más bien los usuarios, los clientes, no la quieren pedir prestada. Es lo que sucede. Y si se reduce la capacidad de compra, eso todo se concatena, se traduce al final en reducción de precios. Porque entonces dice la gente no está comprando. Oiga, estoy vendiendo el apartamento en 100 pesos, pero la gente no quiere sacar plata para prestar, para que lo compren, porque están altas las tasas de interés. Entonces no tienen capacidad, dicen, ¿pero qué? ¿Cómo se lo pago si no? Pues saque un crédito, no, los créditos están muy costosos. Entonces, ¿qué hacen? Se reducen los precios. Listo, entonces no se lo dejo en 100 pesos, se lo vendo en 80, se reducen los precios. Y la reducción de precios es reducción de tasas de inflación. Entonces, por eso se regula la economía. El Banco de la República, que ellos tienen una tasa que se llama la IBR, mire, aquí se las voy a mostrar en la página del Banco de la República. Aquí, vamos a la página, aquí al origen. Tasas de interés de política monetaria, ingresemos aquí a ver si aquí está. No aparece la IBR. Están las operaciones de mercado abierto que les voy a hablar ahorita. Pensé que aparecían aquí. A ver esta serie diaria que nos dice. ¿Qué tasas aparecen aquí? No, eso no descargó nada, ¿sí? Así aquí descargo un archivito. Estas son las de... Mire, estas tasas, sí, estas son las que regulan la política monetaria. Es correcto, sí, ya les muestro. Está el 4 de marzo, hasta hoy. Estas tasas de intervención, pónganle cuidado al cambio que ha habido. 1,75, 1,75 todo este año. El año pasado 1,75, 2. Aquí en septiembre del año pasado, del 27 al 28 de septiembre pasó del 2 al 1,75. Esta baja, esta reducción, uno no debe decir, como estos son unos porcentajes, uno no acostumbra a decir cuando las tasas se reducen o se aumentan así en esto, que se disminuyeron 0,25%. No se dice así. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Pasó de 2 a 1,75, ¿cuánto se redujo? 0,25%. Pero esa no es la forma de decir de manera técnica cuando se están hablando de tasas de interés. Dice uno, se redujo la tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, que es 0,25%. Y siempre los cambios se hacen en el Banco de la República de 25 en 25 puntos básicos. Vamos a mirarlo. Estamos en 2,25. Aquí también bajó del 31 de agosto al 1 de septiembre del año pasado del 2,25% al 2%. También se redujo 25 puntos básicos. 2,50 a 2,25, 25 puntos básicos. 2,75 a 2,50. ¿Sí ven? Aquí ya no fueron 25. Ya no fue de 3,25 a 3. Fue de 3,25 a 2,75. Aquí se redujo 50 puntos básicos. Fue un poquito más, fue el doble. 2 veces 25, 50. Y aquí cuando empezó el encierro, donde estamos, por aquí en marzo, aquí fue la fuerte, vea. Venía normalito, 4,25, eso es lo que venía manejando el Banco República de tasa de intervención. Y lo pasaron a 3,75, otros 50 puntos básicos, el 30 de marzo. 50 aquí y 50 aquí, aquí se redujo ya 100 puntos básicos, de 4,25, 29 de marzo, a 3,25, el 4 de mayo, de 4,25 a 3,25, entonces no digamos
se redujo en un 1%, no, se redujo en 100 puntos básicos. ¿Ok? Esto es lo que marca, estas tasas son las que, tasas de intervención, dice, de política monetaria, son las que hacen que lo que estamos diciendo acá se llegue a cumplir. Que si las suben las tasas de interés allá, esa de política monetaria se sube, entonces hace que también las entidades financieras suban las tasas. Esa es una tasa del Banco de República, tasa de referencia. Esa es la tasa a la que el Banco de la República le presta la plata a los bancos. Los bancos también necesitan plata. Y ustedes, pero ¿cómo si ellos la tienen? No, ya vamos a mirar ahorita. Entonces, a ellos también les sale más caro o más barato. Entonces, si se las suben, pues ellos también tienen que subir. Si se las bajan, ellos las tienen que reducir. ¿Ok? Entonces, si suben, ya dijimos, no hay aumento de dinero. Si bajan las tasas de interés, como las hemos visto ahí en su histórico, es al contrario, aumenta la circulación de dinero. Entonces la gente dice, vamos a pedir prestado porque las tasas están bajitas. El tema es que ahorita para que presten plata, pues es complicado por el riesgo, ¿no? Toda la situación que se evidenció y que se vivió, pues son más exigentes para prestar plata en estos momentos. Pero sí, también se prestan. Y si es al revés, si las tasas de interés bajan, es todo lo contrario. Aumenta la circulación del dinero, aumenta la capacidad de compra y al final no hay reducción, sino aumento de precios. Y se produce la inflación. Entonces la gente tiene plata. Entonces el apartamento de 100 pesos no lo voy a vender en 100. Sé que la gente ya lo puede comprar en 120. Entonces empiezan a subirle los precios a los productos, a los bienes, a los servicios. Y eso se traduce en inflación. Entonces el Banco de la República interviene. ¿En qué momento quiere que bajen o en qué momento quiere que se suban? Para controlar la inflación a través de las tasas de interés. Ok. Operaciones de mercado abierto se denominan OMA o más. Así. ¿Qué es esto? Este es el significado de esta palabrita que ya habíamos escrito. Operaciones de mercado abierto. ¿Qué es eso? Esto es la emisión, emitir, ¿sí? Emisión de unos títulos que se llaman TES. Los TES son unos títulos del Estado o títulos de la Tesorería General de la República de Colombia. De la República. Emisiones de TES que son respaldadas por el Banco Central, por el Banco de la República, por el B de la R, Banco de la República. ¿Para qué se hacen emisiones de esos TES? Son las operaciones de mercado abierto. Entonces el Estado, el gobierno, en lugar de, por ahí lo que estaban proponiendo, que es que hacer emisión de billetes, eso sí conlleva un efecto inflacionario. Ahí sí se dispara la inflación terriblemente, como en Venezuela y en esos países donde no hay controles de nada. Pues la inflación en Venezuela, ¿de cuánto es? 25.000, 30.000%. Y le vieron la de nosotros, ¿no? 1,61%. Eso es un manejo de una economía acorde con las condiciones. Y otros países también tienen inflaciones de 2 dígitos, del 30, del 40, no sé qué. Pues en nuestro caso, démonos por bien servidos en el tema económico porque están controladas por lo menos las tasas de inflación y las tasas de interés, como ya las vimos. Entonces el Estado tiene, a través del Banco de la República, este tipo de operaciones. ¿Para qué son? Necesito, por ejemplo, financiar el pago de maestros públicos. Le van a hacer huelga porque no les han subido, porque no les han pagado el retroactivo, las primas. Entonces emite estos títulos. Esos son como unos CDTs, pero esos no son CDTs. Esos son los bonos que emite el Banco de la República. Hay que diferenciar aquí a propósito entre un CDT versus un bono. No es el bono allá de Falabella, ¿no? Ni el bono del éxito, ni el
centro comercial no sé qué. No. ¿Cuál es la diferencia? El CDT, certificado de depósito a término, es un ahorro con plazo máximo de 1 año. Máximo. No quiere decir que podamos tenerlo a 2 años, sí, pues lo puede renovar. Mientras que el bono también es un ahorro, es una inversión normalmente a más de 1 año. Para entender primero esto y luego entender el test. ¿Y quiénes emiten bonos? Los CDTs sabemos que son las entidades financieras, ¿no? Nunca hablemos de entidades bancarias, porque el sector financiero, que también lo vamos a ver, es muy amplio. Es que uno no se queda sino, ¿qué conoce usted del sector financiero? Conozco como Ultrasan, la Fundación de la Mujer, el Banco Colombia, el Banco Bogotá, y bueno, por ahí uno que otro, ¿no? El sector financiero es mucho más que todo eso, que no conocemos o no sabemos, sí. A veces no sabemos ni lo que tenemos para poder financiar una empresa o financiarnos nosotros o invertir, bueno, etcétera. Entonces resulta que los ET son de las entidades financieras, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial. El sector cooperativo, ese lo manejan otras entidades, ese es DAN Social, que es la Superintendencia Solidaria, Economía Solidaria, mientras que el sector financiero está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ya no es la superbancaria, antes era superbancaria, hoy en día es la superintendencia, hace mucho rato, Superintendencia Financiera. Ese es el que controla todo el sector financiero. Y a las cooperativas, a los tipos de cooperativas, esas de los pueblitos o de ahorro y vivienda ¿de qué? De un empresario, de unos trabajadores, de coprofesores, de cosas de esas las controla la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia Solidaria, distinta a la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, esos son los CDTs, unos ahorros. Normalmente en las cooperativas no se llama CDT, sino CDAT, Certificado de Depósito de Ahorro a Término, lo llaman así. En los bancos y en las entidades financieras, certificado de depósito a término. En las cooperativas le dicen de ahorro a término. Es un cambio de nombre. Pero los bonos los expiden, los pueden expedir los bancos o cualquier empresa. Por ejemplo, la UIS puede hacer una emisión de bonos. La empresa, ¿cuál otra empresa? Cualquiera. Ecopetrol hace una emisión de bonos. Terpel, Almacenes Éxito. Bueno, cualquier compañía que ustedes conozcan o sepan. Aquí en Bucaramanga, un supermercado, más por menos, hace una emisión de bonos. La UNAP, bueno, etcétera. Copetran, cualquier entidad. ¿Y para qué emiten bonos las empresas o los bancos? Para una financiación. Entonces los bonos los emiten para financiarse. En lugar de ir a pedir prestada la plata a un banco, dicen necesitamos 3.000 millones de pesos. Pues si voy al banco me los presta, me va a hacer un estudio, me va a cobrar unos intereses, hay que dejarle una garantía, una hipoteca, una prenda, algo que respalde el crédito. Con los bonos no se necesitan garantías, no se necesitan dejar depósitos de nada, pero esos bonos tienen unos rendimientos. Quien los emite, que es una empresa, va a pagar unos intereses. Entonces los emiten a 5 años. Esos 3.000 millones que estamos comentando, dijo una empresa, Copetran, dijo necesitamos 3.000 millones para hacer aquí unas inversiones. Emitió bonos por 3.000 millones de pesos Copetran. ¿Quién los compra? Cualquiera. Nosotros, las personas, el público, las empresas, cualquiera. ¿Y dónde los venden? ¿Me voy a Copetran a que me vendan el bono? No. Esos los negocian a través de la bolsa de valores. Entonces,
Copetran tiene que hacer un prospecto de emisión de bonos, eso es un proceso que se demora su tiempo, eso no es de la noche a la mañana. Pero ¿a qué voy? Que le sale más barato a Copetran, entre comillas, hacer ese tipo de operaciones que ir a pedir el crédito. Porque por el bono va a pagar unos intereses que son mucho más baraticos, más económicos que lo que le van a cobrar en el banco o en la entidad por un crédito. Entonces, esa es una ventaja. Y la empresa los puede emitir con el plazo que quiera. Dice, los voy a emitir a 5 años, a 6 años, a 10 años, a 8 años. Mientras que el crédito en el banco se lo va a decir, no señor, se lo doy a 2, a 3, a 5. Lo van a condicionar de pronto en el plazo. Mientras que en el bono yo tengo la libertad de elegir a qué plazo quiero colocar. ¿Eso qué es lo que hace? Colocar es que vendo los bonos de Copetran, entonces le va a ingresar a Copetran una plata, ¿no es cierto? ¿De qué? De todos los bonos que vendió o que se colocaron en el mercado. Y ahí recuperó no, ahí recogió los 3.000 millones. Pero eso no se van a quedar ahí en Copetran chévere. Tiene que pagarle a quienes compraron esos bonos unos intereses. Y le tiene que devolver la plata que ese señor le compró. Entonces, los señores que compraron o las empresas que compraron actúan como el crédito. Ellos fueron los que le dieron el crédito a Copetran. ¿Y cómo lo respaldan? Pues un bono. ¿Y qué pasa si Copetran se llega a liquidar? Pues ahí tengo como reclamar que yo soy dueño de Copetran en un bono que le compré por 100 pesos, por 100 millones, y los emiten por unos valores. Entonces las empresas emiten bonos para financiarse. Pero obviamente lo hacen empresas, sí, ya por ejemplo hacerlo a nivel aquí de un supermercadito, no, ya eso saldría muy costoso y no lo van a vender así de fácil. Lo hacen empresas grandes, los municipios, las alcaldías, las gobernaciones, los bancos también. En los bancos se llaman bonos de garantía general, pero las empresas emiten bonos. Entonces, por ejemplo, que yo sepa, bonos emitidos por el municipio de Cali, por el Distrito Capital de Bogotá, Bucaramanga, la alcaldía de Bucaramanga, el municipio de Bucaramanga hace muchos años hizo emisión de bonos para buscar una financiación. Bueno, ahorita viene el metro en Bogotá. Para la construcción del metro de Bogotá se emitieron unos bonos. Le van a reconocer a quien los compre unos intereses durante un tiempo, durante el tiempo de financiación del proyecto. Entonces dirán ustedes, ¿pero qué gana uno con comprar eso? Y eso es un riesgo, porque si la empresa le va mal, sí es un riesgo, correcto. ¿En qué se diferencia del CDT? Pues que en el bono usted tiene una tasa de interés más alta que la del CDT. Lógico, porque el CDT no es de tanto riesgo. Usted sabe que en un año, en 3 meses, en 6 meses, le pagan la tasa de interés que le dijeron y ahí no se la van a mover. En el bono, normalmente los bonos se emiten con tasas variables. DTF más tantos puntos o TCC más tantos puntos. Entonces le van a reconocer a usted unos intereses que son más altos que un CDT. Dirán ustedes, sí, pero esto es a 5 años, a 4 años, pero yo los puedo negociar. Yo puedo comprar un bono a 5 años y tenerlo 6 meses. Ganarme los intereses durante solamente 6 meses y lo negocio. Voy a la bolsa de valores y digo, quiero vender este bono y se lo negocian, lo cambian, porque eso se lo van pagando a la persona que lo vaya teniendo durante cada uno de los plazos. Entonces se beneficia a la empresa porque le sale barato, más barato que un crédito, y se beneficia a quien lo compra porque le va a rendir más que un CDT durante un tiempo más alto. Muy bien. Entonces de ahí surgieron los TES. Los TES son unos bonos del Banco de la República. Eso se llaman TES. Los emite el Banco de la República a 3 años, a 5 años, a 10 años, a 15 años. Y esos títulos sí que son apetecidos. Todo mundo lo quiere comprar porque lo está respaldando el Banco de la República. ¿Y cuándo se va a liquidar el Banco de la República? Cuando el país se acabe, hasta ahí llegamos. Entonces tienen una garantía, un respaldo mucho más fuerte que cualquier empresa. En estos títulos TES es que están invertidas las pláticas de ustedes y la mía. ¿Por qué les digo eso? Porque a nosotros nos depositan la plata del fondo de pensiones en un fondo, las cesantías en un fondo,
Y esa platica de los fondos de pensiones que les está llegando allá no la pueden dejar ahí quieta. ¿Y cuánto llegaron este mes? 1.000 millones de pesos recogimos este mes en aportes de pensiones de todo Colombia. Un ejemplo. ¿Y qué hacen con esos 1.000 millones? No, esperemos que la gente se pensione para ir a devolvérselos. No, los tienen que poner a rendir, los tienen que invertir. Y la principal inversión que hacen es en test. ¿Por qué? Porque es el de menos riesgo. Dicen, ¿y por qué no compran bonos? Porque es de muy riesgo alto. Y ustedes saben que incluso en el fondo de pensiones, por lo menos en el público, en el de Colpensiones, le dicen a usted qué portafolio quiere escoger. Una pensión media, un riesgo medio, alto o bajo. O en las cesantías lo mismo. Y a usted le llega una encuesta o le dicen. Y si usted no contestó, allá se lo invierten en el fondo que ellos consideren. Entonces uno tiene que elegir. Quiero que me inviertan esa platica mía de la pensión o de lo que ustedes tienen allá, de mis cesantías, en un fondo que no sea de mucho riesgo, entonces se lo incluyen en los test. O quiero que sea de alto riesgo, entonces le compran bonos, le compran CDT, le compran test. Dice, ahí quiero ganar más, pero más riesgo. Obviamente eso todo va ligado. Entonces depende del riesgo que yo quiera asumir o que la entidad quiera asumir. Muy bien, eso se denominan operaciones de mercado abierto, que es para respaldar inversiones, para obtener recursos. El Estado, el gobierno, obtiene recursos para pagar nóminas, para pagar préstamos. Como el Estado siempre anda en déficit, eso ya lo dijimos aquí en la anterior, déficit fiscal. Entonces le toca estarse financiando a toda hora. Tatiana, señora. Profe, lo que usted nos explica, no sé si tendrá que ver con lo que pasó en Estados Unidos hace muchos años, que tenía que ver con la inflación que hubo, que muchas personas compraron casas y créditos y tenía que ver con el tema que habían créditos A, doble A y triple A y había muchas personas que se metieron al crédito que era de riesgo más alto y por eso hubo esta inflación. Sí, incluso hace mucho tiempo pensé que iba a hablar, gracias Tatiana, de la famosa burbuja inmobiliaria que se presentó en los Estados Unidos, que la gente compraba vivienda y sacaba crédito para comprarla. Sí, correcto, de eso me refería, sí, señor. Ah, ok. Y los créditos de vivienda en los Estados Unidos no son como en Colombia 15 años. Y a nosotros 15 años nos parece muchísimo tiempo. En Estados Unidos son a 30 años los créditos de vivienda. Dice uno, no, pero no es que es la facilidad, es que la gente no entiende, ¿no? La gente cree que el préstamo no es la suma de todos los intereses. Ese es un error que uno comete. ¿Cuánto paga usted de cuota? 1.000.000 mensual. ¿Cuántos años son? 15 años el crédito. 1.000.000 mensual. 15 años por 12 meses son 180 meses pagando. De a 1.000.000 mensual en 180 son 180 millones de pesos. Y apenas me prestaron 60. O sea, yo al banco le pago 3 veces el crédito. Esa suma no es cierta. Usted esa operación no lo haga. Así nunca va a sacar usted crédito y siempre va a estar, ¿qué voy a sacar si mire todo lo que termino pagando? No. Usted lo que tiene que fijarse es qué tasa de interés le cobran y buscar la tasa de interés más bajita. Pero nunca haga las sumas de lo que paga, porque cuanto más plazo le den, más bajita le queda la cuota. Por eso en los Estados Unidos a 30 años pues pagaban unas cuotas pichurrias, perdonen la expresión, mensualmente. Les daba risa ya a la gente, a la familia. ¿Cuánto está pagando del crédito mensual? Tantos dólares, una bobada. ¿Y eso por qué tan poquito? Son 30 años. ¿Y para qué dura tanto tiempo pagando? ¿Por qué no lo pagaste? La facilidad que le da, la oportunidad, páguelo. Entonces, ¿qué sucedió? Sacaron las personas, las familias sacaban crédito a 30 años para comprar vivienda, asumiendo que con la vivienda iban a recuperar, ya sea que la tuviesen en arriendo, rentando en alquiler, o la fueran a vender. Y que si la vendían por un valor superior, porque se valorizaba.
Pues resulta que se sucedió lo de la famosa burbuja inmobiliaria, donde empezó a subirse de precio todo, que la gente se enloqueció. Sí, mire, esto es un negocio, ¿no? A comprar vivienda y todo el mundo a dos manos se metió a comprar y a sacar crédito. Cuando se dieron cuenta, llegó al límite, explotó y luego vaya y véndala. Y la gente ya estaba sin plata, estaba en dificultades y se quedaron con esas viviendas. No las pudieron vender, no las pudieron rentar, no las pudieron poner en alquiler, en arriendo y la deuda en el banco. Pues los bancos a cobrar y no les pagaban. ¿Y cómo les pagaban? A recoger casas, viviendas. Y los bancos se llenaron de viviendas. ¿Y ese es el negocio? No, el negocio era que le entregaran la platica. Entonces les tocó recoger las viviendas que habían dado en garantía para esos préstamos y a pagar administración, a pagar servicios y a pagar impuestos. Aparte de eso, ¿no? Y la vivienda desocupada. Entonces vino el descalabro financiero. Y fue lo que sucedió en la famosa burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, la quiebra de muchas entidades financieras o bancarias. Ahí al final, el que pagó los platos rotos fueron las compañías de seguros. Pero las familias perdieron sus viviendas, perdieron su crédito, perdieron todo. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando a veces ve uno que muy fácil, que esto está, mejor dicho, nos vamos a llenar de plata de la noche a la mañana, esas cosas no. Olvídense, señores, eso no. Si eso fuera así, pues yo, mejor dicho, hasta mañana no hago más clase, que me echen de la UIS y no hagamos más clase. Mañana me voy a... No, así no son las cosas. Hay que trabajar, hay que esforzarse y hay que obtenerlas con esfuerzo, con sacrificio, como lo hacen ustedes y lo hago yo. Entonces, eso de que invertir ahí para especular y ganar plata y que yo sí gano plata aquí, pues, eso es especular y eso no. Por lo menos, mi consejo y mi decisión nunca ha sido eso. Me preguntan a uno, mire, Luis Eduardo, que salió esto, ¿usted qué opina? No, no estoy de acuerdo, eso no olvídese. Cosas que se dan y a la hora del té eso termina como siempre, como las famosas pirámides. ¿Se acuerdan de eso? Engañaban a unos tres primeros y todo el mundo ganaba y eso se gana plata, mire, vaya, hágalo, a ver qué le pasa. Bueno, sigamos. Sector financiero. El sector financiero en Colombia es muy amplio, como les decía. El sector financiero son bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, compañías de seguros, todo eso es del sector financiero, compañías de leasing, de factoring, almacenes generales de depósito, fondos de pensiones y cesantías, y las compañías las compañías las sociedades comisionistas de bolsa de valores. Entonces, uno escasitamente sabe de un banco, de una entidad, y mire todo lo que es el sector financiero en Colombia. ¿Ok? Entonces, bancos, ya sabemos, en nuestro país, el Banco Central, Banco de la República y todos los bancos comerciales. Hay bancos nacionales y bancos extranjeros. Citibank, BBVA, extranjeros, Banco Santander, ¿no es cierto? Bancos que no son de origen colombiano. Banco Falabella, Banco Pichincha, Pichincha es ecuatoriano, Falabella chileno, bueno, etc. Santander español, BBVA español,
Citibank, Estados Unidos, HSBC, Banco Inglés, etc. Y bancos colombianos, Banco Colombia, Banco Bogotá, Banco Colpatria, los de acá, bancos comerciales y bancos esto. Hay bancos, todos son privados, el único que es público, aparte del Banco de la República, es el Banco Agrario. El Banco Agrario de Colombia es el único banco público. Todos los demás son bancos privados. Corporaciones financieras. Desafortunadamente fueron desapareciendo. Aquí me excusan. Yo trabajé, cuando estuve en mis labores en el sector financiero, trabajé en 3 corporaciones financieras. Trabajé en la Corporación Financiera Colombiana, Corporación Financiera del Valle y Corporación Financiera de Santander. Y también trabajé en un banco. En el banco, en su época se denominaba Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Era la Caja Agraria. No sé si ustedes la recordaron, ustedes supieron, tal vez no. Hoy en día se llama es Banco Agrario. Bueno, corporaciones financieras, ya no queda sino la Corporación Financiera Colombiana, esa es del Grupo Aval, es del grupo del Banco Bogotá, Banco Avevillas, Banco Popular y Banco de Occidente. A ese pertenece la colombiana. Y otras 2 que ya son extranjeras, una de JP Morgan y otra que no recuerdo en este momento. Compañías de financiamiento comercial, también ya quedan poquitas porque se han convertido en bancos, pero existen, por ejemplo, en Colombia y aquí en Bucaramanga, compañías de financiamiento comercial como Colte Financiera, que es del grupo Coltejer, del grupo Ardila Lule, de Fabricato, Coltejer y Tejicóndor. La última que estaba en compañía de financiamiento comercial y se convirtió en banco fue Serfinanza, ahí en la 33 con 45, ahora dice Banco Serfinanza. Colte Financiera queda por la calle Carrera 36, llegando a San Pío, de aquí hacia la UIS. En Bogotá existe otra compañía de financiamiento importante que es GMAC, que es de la General Motors, que es la que financia todo lo de Chevrolet. Son compañías de financiamiento comercial. Entonces estas 3 que les acabo de nombrar, bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, hacen exactamente lo mismo. Captan y prestan, captan y colocan, prestan plata y también captan recursos. Captan en CDTs, principalmente CDTs, y prestan plata. Eso es lo que hacen esas 3. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los bancos es a nivel general, ¿no? A nivel de personas, empresas y todo. Las corporaciones financieras es más para corporativos, en préstamos a empresas medianas y grandes. Y las compañías de financiamiento comercial también están con personas naturales y con empresas, pero más de tipo pequeño, no de empresas de pronto de gran tamaño. ¿Que lo pueden hacer con empresas de gran tamaño? También, sí. Las compañías de seguros, ya ustedes saben, seguros de toda clase, con sus diferentes ramas, con sus diferentes pólizas de seguros que manejen. Me estoy refiriendo no a los intermediarios, ¿no? Sino a las compañías, Suramericana, ¿cómo es que llaman estas otras? Se me olvidaron ya los nombres, Allianz, bueno, todas esas que existen, ¿no? Compañías a nivel internacional. Compañías de leasing son las de leasing son, el leasing traduce en arriendo, que no son créditos sino arrendamiento, entonces leasing habitacional o leasing de equipos, leasing de maquinaria amarilla, leasing de vehículos, leasing de equipos de cómputo principalmente. Están adscritas a los bancos principalmente o a las compañías de financiamiento comercial. Compañías de factoring son las que prestan o hacen descuentos de cartera. Yo tengo unas facturas por cobrar, entonces voy y se las vendo. Factoring me las compra, me las descuenta. Obviamente con un respaldo y unas condiciones. Almacenes generales de depósito, Alma Viva, Alma Gran, Alma Café, Alma Occidente. No sé si han visto, sobre todo Alma Viva, que es del grupo del banco, del grupo Aval. El grupo Aval tiene casi en todos lados. Tiene banco, tiene corporación financiera, tiene compañía de leasing, tiene factoring, tiene almacén general de depósito, tiene fondo de pensiones y tiene una sociedad comisionista de bolsa. El grupo Aval tiene muy completo todo el manejo en el tema financiero.
Entonces los almacenes generales de depósito, ¿qué es lo que hacen? Su nombre lo dice, depositar. Esto funciona, voy a decir una palabra, pero ojalá no la tomen tan en serio, ¿no? Es como una prendería. Pero no es que vayan a decir, uy, un almacén general de depósito. No, no. ¿Qué hacen una prendería? Que a usted le reciben una bicicleta, un reloj, un computador, bueno, lo que sea, unos lapiceros finos, lo que sea, y le dan una plata. O sea, necesito una plata y voy dejo empeñado algo en una prendería. En un almacén general de depósito se deja en depósito una mercancía. Pero ¿qué tipo de depósitos son? Por eso ellos tienen unos hilos. Normalmente son depósitos de granos, de cajas de cervezas, de elementos como materias primas de las empresas que no están usando. Dice, ¿yo qué hago con toda esta materia prima aquí? Y necesito plata. Se la llevo a un almacén general de depósito, la deposito allá y sobre eso me dan un famoso CDM. Aquí les anoto. CDM. Certificado de depósito de mercancía. Un certificado de que usted dejó una mercancía. ¿Y eso para qué me sirve? Se va a la bolsa mercantil de Colombia, que es la antigua Bolsa Nacional Agropecuaria, y lo convierte en platica, en efectivo. Entonces obtiene usted una plata por dejar un depósito de una mercancía en un almacén. Obviamente le van a cobrar intereses y todo, y por un tiempo. Los fondos de pensiones, ya los conocemos, el público y los privados, el de Colpensiones y los privados, Porvenir, Protección, ¿qué más es? Mutual, y ¿cuál es el otro? Scandia, no sé cuál otro, cesantías. Sociedades comisionistas de bolsas, muchas, casi cada banco tiene una sociedad comisionista, pero hay muchos bancos que no la tienen y otros que son bancos extranjeros que no están en Colombia pero tienen sociedad comisionista. La que pertenece al grupo Aval es Casa de Bolsa, se llama Casa de Bolsa, es una firma comisionista de la Bolsa de Valores del grupo Aval. Bueno, ese es el sector financiero, entonces, para que tengamos una idea. Y terminamos aquí la parte de la política monetaria con la banca de segundo piso. En la banca de segundo piso existen tres entidades: Finagro, Findeter y Bancoldex. Esa es la que se denomina banca de segundo piso. ¿Qué es lo que hacen? Que están en el segundo piso. ¿Qué? ¿Por qué se denominan así banca de segundo piso? Porque no están al público, porque no son abiertas al público, porque no es que yo vaya a Finagro a que me presten plata. Mañana me voy para Finagro a que me presten plata porque Luis Eduardo nos dijo que yo era la manchera. O me voy para Findeter. Bancoldex o Bancoldex ya está dejando de ser banca de segundo piso, ya es como un banco común y corriente. Pero ¿de dónde surgieron estas entidades? Estas están adscritas a un ministerio. Finagro está adscrito al Ministerio de Agricultura, Findeter al Ministerio de Desarrollo y de Hacienda, Ministerio de Desarrollo, y Bancoldex al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué es lo que hace? Que ellos reciben allá unas platas, el gobierno apartó unos recursos y se han venido alimentando de préstamos. Entonces ellos no le prestan directamente al cliente. Entonces ellos hacen una intermediación, préstamos, eso se llama operaciones de redescuento. Redescuento, ¿qué es esto? Estas entidades, Finagro, Findeter y Bancoldex, le prestan los recursos, estoy escribiendo yo hoy como torcido, le prestan recursos a los intermediarios financieros. ¿Quiénes son? Bancos, corporaciones, compañías de financiamiento, los tres primeros, intermediarios. Y ellos al cliente. Entonces yo necesito un crédito de Finagro, yo no puedo irme a Finagro a que me lo preste. Me tengo que ir a un banco a decirle que necesito un crédito de Finagro. ¿Y para qué es Finagro? Para financiar el agro, el sector agrícola, pecuario y minero en Colombia. Las tasas de interés son las más bajitas. Aquí consigue usted las tasas más económicas, pero solamente para agrícola, sector agrícola, pecuario, industrial y minero. Tasas baratas. Aún con todo esto, dicen, pero si ese Finagro se lo presta es a un banco y el banco después me lo presta a mí, sale más costoso porque mire, todo el intermediación que hay que hacer.
No porque Finagro ya tiene establecidas las tasas, dice, señor banco, yo le presto a usted, al intermediario, por ejemplo, al DTF menos 5, y el banco se lo presta al cliente al DTF más 2. Un ejemplo, esto le sale muy barato al cliente. Entonces dicen, ¿y qué se gana el intermediario? Pues ¿cómo que qué se gana? Él le tiene que pagar a Finagro al DTF menos 5 y él le va a cobrar a usted al DTF más 2. El banco se va a ganar más 7. Menos 5 que no le paga, menos 5 y más 2 que le cobra al cliente, menos 5 más 2, sumando algebraicamente, no es menos 5 más 2, 3, no. Deja de pagar 5, mejor dicho. Me cobraron tasa DTF menos 5, pues son 5 puntos menos. Y le estoy cobrando al cliente DTF más 2, ¿cuánto se gana él? 7. Entonces, el que está ahí en la mitad, en la mitad no, en el origen, es Finagro, Findeter y Bancoldes, que son los que definieron las tasas. Entonces, no es el intermediario el que me diga, señor Banco Bogotá, ¿cuánto me queda a mí el crédito Finagro? Ah, yo se lo presto al 8, al DTF más 8. Me voy a otro banco, ¿y usted cuánto me cobra por el Finagro? Ya le presto al DTF más 9. No, todos cobran lo mismo, porque estas tasas de interés que ofrecen estas entidades ya están dadas, ya están estipuladas y así tienen que salir a los clientes. Por eso se llama que esta es la banca de segundo piso, se denomina el crédito de fomento. Este es el crédito realmente más barato, más económico. Lo que pasa es que tiene unos requisitos, como todo. Lo fácil, usted quiere crédito fácil, váyase para la calle y allá le prestan al gota a gota, al diario. No tiene que firmar nada, no tiene que llevar codeudor, simplemente poner ahí un chulito y le dicen, le presto 1.000.000 de pesos y todos los días me paga 1.000 pesos, un ejemplo. Le dicen, 1.000 pesos diarios, haga la cuenta, ¿cuánto le sale costando? Que la gente no ve la facilidad, es 1.000 pesos diarios, listo. ¿Qué me piden? ¿Que codeudor? ¿Que no sé qué? No, pago 1.000. ¿Cuánto vale? Entonces lo fácil, lo sencillo, volvemos a lo mismo cuando se invierte, aquí cuando la piden prestada. Lo que le den fácil, así sencillo, sin codeudor ni nada, eso es supremamente costoso. Eso es terriblemente, acaba con las empresas, con el negocio. Pero esto que es muy barato, pues tiene su dificultad, obvio. Tiene que hacer unos documentos, generar unos formatos, que le hagan una visita. Ah, no, pero eso ¿cuándo? Pues hágalo. Si usted tiene su empresa, tiene su actividad, empieza a hacerlo desde ya para que le llegue o allá en junio, a que le salga. Todo eso, pero queda usted tranquilo que está pagando o que está con las entidades más baratas en los términos de créditos del país. Entonces, Finagro, para el agro, tiene que tener usted obviamente inversión en el agro para que le preste. No es, voy a hacer una figura, yo tengo es una constructora y voy a pedir prestado Finagro. Y digo que tengo una finquita y que vayan a la finca. No, señor, no, señor. No juegue con eso. Findeter es el Fondo de Inversión de Desarrollo Territorial. Este financia principalmente municipios, gobernaciones, alcaldías, entes públicos para hacer obras, pero también a entidades educativas. Un colegio, una universidad privada o pública puede acceder a recursos de Findeter y le prestan para hacer aulas, para hacer laboratorios, para ampliar las canchas deportivas, etc. Y Bancoldex, Banco Colombiano de Comercio Exterior, para hacer exportaciones o importaciones principalmente. Tengo un cliente en el exterior y le quiero dar crédito, Bancoldex le facilita los recursos para que haga sus exportaciones, para que genere un proceso de importación o exportación. Entonces todo esto se denomina banca de segundo piso, que complementa a estas que son la banca de primer piso, donde sí vamos a que nos preste directamente. Primer piso que me lo prestan de una. Aquí segundo piso que es intermediario. Bueno, con eso terminamos entonces política monetaria. Y vamos a terminar las otras dos para que ya queden listos para ese producto. Política cambiaria. La política cambiaria pues obviamente tiene que ver con las tasas de cambio. Pesos por cada dólar. ¿Y qué es lo que regulan las tasas de cambio? Pues ya sabemos que van a beneficiar o van a afectar. ¿A quién benefician las tasas de cambio? Depende. Entonces, una tasa de cambio, por ejemplo, la TRM,
que es la tasa representativa del mercado. Va cambiando, también aquí en el Banco de la República, vamos a buscarlas aquí. Aquí en el Banco de la República las tenemos, tasas de cambio. Donde podemos encontrar cómo está evolucionando el precio del dólar. Entonces puede suceder que haya devaluación o revaluación. Aquí está tasa representativa del mercado, peso por dólar, TRM. Vamos a mirar un ¿qué? Un recuento aquí de la TRM. Una serie histórica completa, aquí saquemos esta. Es un archivito que viene del año 93, creo, de hace mucho tiempo, el precio del dólar, día por día. Y aquí podemos sacar las famosas tasas de devaluación o revaluación, ya les explico. Aquí está la serie, el archivo. Acá está. Aquí tenemos entonces el precio del dólar, la evolución, cómo ha subido, cómo ha bajado, etc. La TRM, tasa representativa. Ahí está. Desde el año 91, imagínense, estaba a 693 pesos el dólar. Hoy en día estamos a 3.647, el de mañana, 5 de marzo. Entonces, el dólar, vamos a mirar por ejemplo este año cuánto se ha devaluado el peso, porque cada vez que paguemos más pesos, por dólar, se está devaluando, no el dólar, el que se devalúa es el peso colombiano. Entonces, hacemos simplemente una división aquí. Voy a dividir. Uy, es que esta columna está muy amplia. Espere, la reducimos para que... Hagamos lo siguiente aquí. Ok. Voy a dividir la TRM, esta tasa representativa, la de mañana, ya. TRM, precio del dólar mañana, sobre el precio del dólar el 31 de diciembre del año pasado, o sea, cuánto terminó el 31 de diciembre del 2020, que es el mismo del 1 de enero, porque aquí ese es un día festivo que da el mismo precio. ¿Sí? Entonces divido esos dos precios, el de hoy o el de mañana con el de diciembre, y al final le resto 1 para hacer como la variación, cuánto está variando, cuánto se está aumentando o se está disminuyendo. Precio final sobre precio inicial menos 1. Y eso lo volvemos un porcentaje. 6,28%. Esta es una tasa de devaluación ¿en cuántos días? Pues 31 días de enero, contemos los días, ¿cuántos días van aquí? Si es diciembre 31 del año pasado, transcurrieron enero, febrero 28 y 5 de marzo, porque estamos diciendo que es hasta el 5 de marzo. En 64 días, el peso colombiano se está devaluando en 6,28% en 64 días. Entonces en un año pues va a ser una devaluación, si a ese ritmo sigue, 6 veces más, casi el 30 y pico por ciento de devaluación en un año. Veamos el año pasado cuánto se devaluó el peso colombiano por la cotización del dólar. Tomemos 31 de diciembre ahora del año 2020 y dividámoslo entre 31 de diciembre del 2019, un año completo. A ver cuánto fue la devaluación en el año anterior. Ya casi llego ya. 31 de diciembre del año 2019, 3.277,14.
Menos 1, siempre al final, menos 1. Vea, la devaluación el año pasado, todo el año, fue del 4,74. Tasa de evaluación año 2020. Todo el año. Y este año, no más en 64 días, ya llevamos más de lo que fue todo el año pasado. El precio del dólar este año, terriblemente disparado. ¿Sí lo ven? ¿A quién beneficia esto? A los que exportan, porque van a recibir más pesos por el dólar. Ustedes saben que en las exportaciones no se exportan en pesos, son en dólares. Y normalmente los precios de exportación siempre se mantienen. Un par de zapatos, una camisa, un pantalón, una confección que usted exporte, si la exporta en $10, por decir algo, hace 5 años, hoy la exporta en los mismos $10. Dicen, entonces, ¿qué es lo que gano yo si estoy vendiendo a los mismos $10? Pues si usted gana es porque el precio del dólar cada vez le está subiendo. Entonces, los mismos $10 multiplicados por 3.000 y pico y ahora multiplicados por 3.600. Entonces, usted va a recibir más pesitos. No porque venda la camisa en más de $10, son los mismos. Simplemente porque el precio del dólar le está favoreciendo. ¿Y a quién afecta? Al que está importando. Quien está importando, dicen, sí, yo sé que el precio de los productos que importo en dólares es el mismo, pero como yo no compro en dólares y no tengo que convertirlos a pesos, cuando voy a comprar los dólares cada vez me salen más costosos y entonces estoy perdiendo plata. ¿Y cuando esto es tasa de devaluación? ¿Y cuando hay tasa de revaluación? Cuando es al revés. Supongamos, esta fue la de inicio de año. Voy a hacerla al revés. Y la de diciembre 31 fue la final, es la de hoy. Asumiendo ese manejo al contrario. Ahora que se me hizo. 31 de diciembre, aquí está. Esta es la de hoy. ¿Listo? Entonces ahora divido la de hoy, asumiendo que esta sea la de hoy, la divido entre la de final del año y supongamos que la de final de año hubiese sido esta, que no es cierto. Final del año pasado, ¿no es cierto? El inicio de este año, mejor dicho, menos 1. Entonces aquí, ¿qué nos dio? Nos dio negativo. Entonces cuando da esto negativo se denomina tasa de revaluación. Entonces la devaluación o la revaluación nos la dan las tasas, las TRMs. Se revalúa significa que estamos pagando menos pesos por dólar. Suponga, empezando el año, empezó este año en 3.647 pesos y hoy está en 3.400. Usted está pagando menos pesos por dólar. Se está revaluando, ¿quién? No el dólar, el peso. Porque si yo pago menos, quiere decir que mi valor, mi moneda, está ganando valor, se revalúa. Si es al contrario, ya lo dijimos, se está devaluando. Ya borré la tasa. Bueno, borré aquí el 6,40 y pico % que nos había dado, ¿no? Que es devaluar, pagar cada vez más pesos por dólar. Entonces, a eso nos referimos principalmente con la política cambiaria, que a través de la tasa representativa del mercado se puede generar, entonces ya supimos, devaluación o entre paréntesis, revaluación. ¿Por qué entre paréntesis? Porque es negativo. Entonces, devaluación es positivo el valor, o sea, cada vez más pesos. Más pesos por dólar. Y revaluación, al contrario, cada vez menos pesos por dólar. Por eso da negativa. Revaluar menos pesos. ¿Quién se devalúa o quién se revalúa? El peso colombiano. ¿Qué más hay? La política cambiaria, pues, bien saben ustedes que está regulada por el Banco de la República y las entidades financieras. Existen las casas de cambio, ¿sí? Donde yo puedo ir a comprar y vender dólares, euros, yenes, cualquier tipo de moneda. Y eso lo regula y es un mercado. Y eso está legal, claro que sí. Pero en las empresas no se hace de esa manera. Las empresas todo lo manejan a través de las entidades financieras, de los bancos, de las entidades bancarias, de las compañías de financiamiento comercial, de las corporaciones financieras,
principalmente de las tres primeras, que son la banca de primer piso, para hacer sus operaciones, para hacer giros al exterior, para hacer importaciones, para hacer exportaciones, para convertir divisas. ¿Divisas qué es? Que yo exporto en dólares y los tengo que convertir en pesos. Esas son divisas que ingresan al país. Y todo se regula por la política cambiaria. Pero ¿por qué se define que el precio del dólar esté alto o esté bajito? Entonces, ¿qué hace que? ¿Por qué sube o baja el precio del dólar? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál será la razón? Levántenme la mano. ¿Por qué subirá y bajará el precio del dólar? Oscar, otra vez. Profe, buenas noches. Levanten la mano. Levanten la manita. ¿Quién levantó? ¿La levantó Oscar? ¿Quién más? Eugenia, Pero no la tiene levantada. Ah, ya. Démosle la palabra primero a Eugenia, Oscar. Eugenia, señorita. Disculpe, profe. Gracias, Oscar. Profe, creo que el dólar sube y baja de precio por los movimientos que tiene la bolsa de valores. Bueno, puede ser, pero no es tan... Bueno, puede ser. ¿Quién más? Oscar. eh, yo pienso que el dólar, perdón, yo pienso que el dólar sube y baja cuando, no sé, como por la escasa disponibilidad que hay de la divisa Sí, frente, o sea, en cuanto a la demanda. sí. Eso es un mercado. Es un mercado. Eugenia, señora. Profe, discúlpeme, me equivoqué. Ok, listo, gracias. Ok, listo, está bien la participación. Eso funciona como en un mercado de cualquier producto. Mire, abundancia o escasez. Hay abundancia de aguacates. Díganme qué pasa si hay abundancia de aguacates. Hay cosecha. Pues que el precio del aguacate se baja. Baja. Escasez de aguacates. No encuentra usted aguacates. Le van a vender un aguacatico lo más costoso porque no hay cosecha. Precio del aguacate sube. Lo mismo con el dólar. Abundan los dólares en el país. Baja el precio. Abundancia, baja el precio. Escasez de dólares, sube el precio. ¿Ok? ¿Y por qué se baja o por qué se sube? Entonces, porque o se están invirtiendo muchas platas en el exterior o están llegando platas del exterior. Inversionistas. Entonces, en estas épocas de poca inversión, no hay dólares y el precio entonces se sube. ¿Quién lo compra? ¿Dónde hay? Si hubiese mucha circulación de dólares en el país, estarían baratos. Pero si no se consiguen, como todo, en un mercado, como en una, ahí sí como en una placita de mercado de cualquier producto, que le dicen a uno, compre los productos que estén de cosecha porque son los que están bajos de precio, ¿no? Las mandarinas están de cosecha en tal época, compre mandarinas. El aguacate en tal época están de cosecha, compre los que están baratos. Pero si voy y los compro cuando no hay cosecha, sino escasez, pues me los van a cobrar más costosos, obviamente. Lo mismo sucede con el dólar, tiene un precio y en el mercado abundan o escasean. Pero también los afecta otro tema importante que son los precios del crudo. Oscar, señor. No, profe, es que yo tenía una duda, no sé si de pronto... Es que casi no le escucho, toca que hable más Profe, duro. es que yo tenía una duda, no sé si Señor. viene con el tema, pero es una duda que siempre he tenido. Pues ahorita que usted estaba hablando acerca de la devaluación del peso frente al dólar y el tema de la TRM y las variaciones, desde su punto de vista, profe, ¿usted cree, digamos, conveniente que en estos momentos un país como Colombia cambie su moneda representativa, digamos, el peso, lo cambie por el dólar? No, eso ya se ha estudiado bastante y eso no es conveniente. Eso lo vivieron Perú, lo vivieron Ecuador, lo vivieron muchos países aquí vecinos nuestros.
y les tocó regresarse a su economía normalita, porque nosotros no tenemos una economía tan fuerte o tan sólida para que se soporte eso. Eso significaría un desastre económico, financiero, que ya está comprobado no solamente por nosotros, vuelvo y repito, sino por nuestros vecinos, que eso no funciona. Uno debe nacer y criarse y hacerse donde está. El caso de Europa es muy diferente, porque son países todos muy desarrollados, muy fuertes. Por eso ellos que tenían cada uno su moneda, si recuerdan antes del euro, en España era la peseta, en Sí. Italia era la lira italiana, en Francia era el franco francés, en Suiza el franco suizo, en Alemania eran los marcos que conocí, los famosos marcos que un profesor llegó una vez a la Universidad de Alemania con marcos para cambiarlos. Y así cada país manejaba una moneda y la unificaron toda en el euro. Ellos les funcionó muy bien y ahí no tuvieron inconvenientes algunos más que otros, pero menores, porque son economías sólidas, son economías fuertes, que resisten, que pueden aguantar, que la gente diga, uy, ahora todos tenemos el mismo precio, entonces la camisa que yo compraba hecha en España me voy a ir a Italia porque allá es de mejor calidad y antes no la podía comprar, ahora sí, listo, se reguló el mercado. Regular el mercado es poder adquirir los productos de mejor calidad y a mejor precio donde sean más competitivos. Por eso lo hicieron. Para hacer incluso se hicieron más fuertes, quedaron más competitivos. Nosotros si hacemos esto quedamos en más pobres porque no tenemos el respaldo económico, la fortaleza, la capacidad de producción. Entonces se nos van a ir los productos y nos van a llegar productos inundándonos de productos de otros lados y la producción nuestra y nuestra economía y nuestro empleo se desbarata. Eso no funciona. Bueno, ahora veamos por qué también el precio del crudo. Los precios del crudo también afectan la subida o bajada del dólar. También afectan. ¿Por qué razón? Afectan el aumento o reducción del precio del dólar. Colombia, como ya lo hablamos. Oscar, ¿otra vez la mano? No. ¿Está otra cosita? No, no, señor. Ah, bueno, ok. Le vi la mano ahí arriba, gracias. El precio del dólar también lo afecta en el precio del crudo. Hablábamos la semana pasada que en Colombia rige el precio del crudo, el famoso Brent, precio del crudo Brent. Si el precio del crudo aumenta, como está en estos momentos aumentando, se está sucediendo un efecto contrario que no está siendo aquí visto, pero les explico. Ecopetrol exporta crudo y lo exporta a través de este precio, Brent, crudo sin refinar, crudo pesado, que no es el crudo liviano, que es el del WTI. Al subir el precio, entonces significa que Ecopetrol va a recibir más dólares por el crudo que está exportando. Y esos dólares entran al país. Entonces habría abundancia de dólares. Y eso significaría que bajaría el precio del dólar, porque las exportaciones no son de 3 pesitos ni de un dolarito, son miles de millones de dólares. Pero lo que sucede con Ecopetrol es que al estar vendiendo el precio del crudo en las condiciones en que lo está haciendo a un precio bien alto, entre comillas, está ingresando al país, porque ese Ecopetrol de Colombia es de acá, están ingresando bastantes dólares y mucho más que los que ingresaban antes, exportando las mismas cantidades de barriles, pero a un precio mucho más alto. ¿Está claro? Hasta ahí. Entonces ingresan más dólares. Pero Ecopetrol esos dólares ni siquiera los está dejando aquí, los está invirtiendo en el extranjero porque ellos están haciendo una diversificación, perdón, de sus inversiones a raíz de esta situación económica que se ha venido presentando y de todo lo que se prevé en términos de energías eólicas y alternativas, como los vehículos híbridos, vehículos eléctricos, etcétera, y todo lo que se está viendo ya también en materia de fotovoltaica, paneles solares, no solamente en residencias, sino en industrias y todo lo demás, que vienen a suplir las energías, la energía la energía fósil, que es la del crudo, la extraída de la madre naturaleza, por energías alternativas. Entonces ellos también están viendo esa opción y dicen, no nos vamos a quedar atrás, y están haciendo inversiones fuertes en ese tipo de compañías y empresas. Entonces esos dólares que podrían entrar al país y que podrían estar reduciendo el precio del dólar porque entrarían y harían que haya abundancia,
no se están quedando en el país. Pero cuando no es así, ingresan y precisamente bajan el precio porque hay abundancia. Están circulando en el país muchos más dólares de los que circulaban antes. Entonces, ese es un efecto también que tenemos que tener en cuenta para el precio del dólar. Y terminamos con la política de comercio exterior. Esta tiene que ver con todos los acuerdos, TLCs que hay firmados entre Colombia y todas las cantidades de países, con Canadá, con México, con Chile, con Mercosur, con Panamá, con Hong Kong, con Corea, con el Reino Unido, con Europa. Todos los acuerdos que son simplemente acuerdos en los que se ponen unas condiciones, ustedes lo conocen, condiciones donde dice yo le voy a vender esto a estos precios y usted me va a comprar a estos precios. Principalmente es regulando el comercio internacional por medio de aranceles. ¿Sí saben qué son aranceles, no? Son unos impuestos, incluso no los colocamos aquí cuando hablamos de la política fiscal, unos impuestos también de manera directa sobre unas importaciones o exportaciones, también son aranceles. Aranceles que son impuestos a las importaciones y o exportaciones. Entonces, ¿qué es lo que se regula aquí con este mecanismo? Aranceles. Aranceles. Que la política de comercio exterior, entonces Colombia tiene diferentes tratados firmados con diferentes países a nivel mundial, pues ya no somos una economía solamente aquí. Y es bueno tenerlo, sí. Dirá uno, pero siempre nos llevamos las de perder porque, claro, nos dan garrote. Nos dicen que nos van a vender esto a tal precio y nosotros tenemos que comprarles a ellos mucho más caro. Sí, porque nosotros no somos competitivos. Ese es un problema más de base, más del origen. Nos falta competitividad, nos falta mejor calidad. Y eso es como nuestra cultura. Si ustedes van a montar, perdónenme, una empresita, lo primero que dicen, uy, contratemos gente que no sea tan cara, insumos que sean baratos, saquemos en arriendo algo bien económico. Y empieza uno, entre comillas, a restarle uno calidad a las cosas. Y esa calidad al final se ve reflejada en un producto. Entonces, esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra cultura. No pensamos nunca en hacer unas cosas bien hechecitas, bien fundamentadas, con calidad, con rigor, con un fundamento y con toda una disciplina, que es lo que nos falta muchas veces como empresarios y como emprendedores y todo esto. Ojalá ustedes que lo que están estudiando el día de mañana lleguen a ser empresas importantes y que no solamente vendan aquí. Lo importante de un país para crecer, eso es la otra tema, para crecer realmente, no nominalmente, un país en términos económicos es mediante las exportaciones. ¿Por qué razón? Muchas razones. Una, la exportación es sinónimo de calidad. Usted no va a exportar lo mismo que hace aquí. Usted hace un lapicero y lo vende aquí, se lo vende aquí a las empresas y familias, pero vaya, expórtelo a ver si se lo aceptan. Tiene que tener unos sellos de calidad, unos sellos de garantía, unos sellos de exportación. Tiene que cumplir con una cantidad de requisitos que a veces no somos capaces de hacerlo. O nos da pereza, o no queremos, o nos da miedo, o no le invertimos. Y vea, usted tiene que hacer todo un proceso de gestión de calidad en su empresa. No, eso me vale mucha plata. No, eso no es conmigo. No, eso para qué. No. Y ahí estamos. Quedamos ahí encasillados. Tatiana, señora. Profe, usted nos había hablado del concepto de divisas, pero no alcancé a copiar, pues me pareció importante. ¿Usted me podría, por favor, repetir ese pedacito chiquito? ¿De divisas? Ah, sí. Las divisas son el tema de una exportación. Cuando uno exporta, como exporta son en dólares, las exportaciones se hacen normalmente en moneda fuerte, en dólares, en euros, en yenes, ¿no? En libras esterlinas. Eso hay que monetizarlas, volverlas pesos. Esos son unas divisas, entonces ingresan divisas al país.
ingresaron unos dólares y a través del Banco de la República, el formulario número 1, creo que se llama, se legalizan, se vuelven divisas. Entonces les decía, un país en términos económicos para que crezca es mediante exportaciones. ¿Por qué razón? Ya les estaba explicando eso. Las razones son muchas. Primero, si usted su empresa exporta, ya es sinónimo de calidad. Dice, miércoles, ¿ya usted exporta? Sí. ¿Y por qué exporta? Porque me aceptaron el producto, ¿no es cierto? Primero me lo aceptaron, así sea aquí los vecinos, de Ecuador, de Perú, de Panamá, de Venezuela, no sé, pero ya tiene una aceptación a nivel internacional. Cumple con unas condiciones, con unos requisitos y con unas calidades. Eso es lo principal. Segundo, exportar, usted no puede exportar 3 lapiceros, exportar 3, no, usted tiene que exportar grandes cantidades. Entonces eso también ya da volumen, es otro elemento importante. Y para que usted haga volumen, tiene que tener pues toda una infraestructura. Esta mañana estaba escuchando en unas noticias unas señoras de El Salado, un municipio que ha sido azotado por la violencia, por el orden público. Llegaron a darles instrucciones, a enseñarlos desde el SENA cómo cultivar tabaco y hacer tabaco fino. Pues estas señoras tienen pedidos ya a nivel internacional de tabaco. Estas señoras allá en una región olvidada, apartada de orden público, cultivando ellas mismas, les dieron las condiciones, les dieron las facilidades, les enseñaron y saben hacer un tabaco. Y ella explicaba la diferencia entre hacer un tabaco fino y un tabaco normalito. El uno va por la derecha y el otro va por la izquierda, se envuelve de una manera diferente. Y obviamente la calidad y las condiciones. Y decían, somos 12 mujeres que estamos aquí trabajando en este tema, llevamos no sé cuántos años y tenemos cantidades de pedidos que a veces no damos abasto para solucionar. Y les hicieron un pedido y están angustiadas. Un pedido del exterior que fueron grandes cantidades de toneladas de habanos y a qué hora vamos a producir todo esto. Porque eso son. Las exportaciones no son de 3 cositas, son cantidades en abundancia. Entonces, esos son sinónimos de calidad, de mejoría, de generación de empleo, porque todo eso genera, hace que la empresa aumente la mano de obra, pues que hay que producir en grandes volúmenes, grandes cantidades. Pero además de eso, esa exportación que se hace y esas divisas que me estaba preguntando Tatiana, que van a ingresar, divisas son dólares que van a ingresar al país y hay que monetizarlos, esas divisas y que se convierten en pesos no estaban en Colombia, estaban en el exterior y nos llegan y eso enriquecen, eso, ese es crecimiento económico. Mientras que si yo vendo, produzco y vendo aquí para Colombia, es lo que yo haga aquí en Bucaramanga, se lo vendo a un señor en Piedecuesta. El señor de Piedecuesta hace otras cosas para venderle al señor de San Gil. El de San Gil hace para venderle al de Bogotá. El de Bogotá le vende al de Medellín. El del Medellín le vende a Cali. El de Cali le vende a Barranquilla. Y es la misma plata dando vueltas en el país. No entró nada nuevo. ¿Dónde está lo nuevo? La misma plata. Simplemente plata que había aquí en Bucaramanga se fue para Cali. De Cali se fue para Medellín. De Medellín para no sé qué, dando la vuelta. Mientras que cuando se exporta, ingresan al país nuevos recursos. Y eso es crecimiento. Yesenia. Profe, por decir ahorita que hay tanto venezolano acá y que todo lo que hacen mandan la plata para Venezuela, ¿eso cómo se llama? Sí, eso se llama fuga de recursos, de dinero. No, pero eso son divisas que también son divisas que salen, unas son divisas que ingresan, otras son divisas que salen, que las tienen que también legalizar, las tienen que, a no ser que lo hagan por debajo, ¿no? Allá por frontera, por otro país. Pero también, sí, eso es cierto. Son personas que han venido aquí a Colombia, primero, bueno, no hay que demeritar a nadie, pero han quitado posibilidades de empleo aquí al colombiano, ¿no es cierto? Ustedes han visto muchas personas de Venezuela que lo necesitan, claro que sí, pero también como nosotros. Y de pronto dicen, aquí también necesitamos empleo y aquí la gente está sin trabajo. Y le dieron empleo a un venezolano y no a un colombiano. Un ejemplo, ¿no? Primero. Segundo, esa persona ganó aquí unos recursos, generó aquí unos, le dieron unos suelditos y ese sueldito, parte del sueldo, lo envió afuera. Eso es como cuando las personas que están afuera del país nos envían a nosotros. Eso se llaman remesas. Las remesas que ingresan también, cuando ingresan remesas, es como si estuviésemos exportando algo. Exportamos no un producto ni nada, sino exportamos a una persona que está trabajando en otro país
gana buena plata y le manda aquí a la familia. Entonces, ¿qué estamos exportando? Unas personas que están teniendo una productividad por fuera y nos están mandando unos dolaritos monetizados, ya vueltos divisas, vueltos pesos. Lo que hacen los venezolanos es al contrario. Recibieron unos sueldos y están ellos exportando una platica de nosotros. Entonces a nosotros nos estamos quedando sin esa plata, ¿cierto? Esas divisas se nos están disminuyendo en el país, diferente a cuando nos llegan. Bueno, ok. ¿Qué más en la política de comercio exterior? Bueno, que también todos estos aranceles y estas cosas es para proteger productos o proteger industrias, proteger productos e industrias. Entonces, por ejemplo, Colombia dice, nosotros somos unos fuertes en café. Entonces, todo lo que producimos en café. Tatiana tiene la manita levantada, algo para comentar. Gracias. Para proteger a una industria, por ejemplo el café, que somos fuertes, entonces vamos a poner arancel, que si nos llega café importado, le vamos a cobrar unos aranceles bien altos, o los vamos a colocar como son, los términos de importación son de libre, de prohibida o de exenta exportación o importación. Entonces hay productos que son libre exportación o libre importación. Hay productos que tienen restringida la importación y o la exportación. Y hay productos que son de prohibida exportación o importación. Cuando son de prohibida importación es para proteger a la industria local. Dicen, no, nosotros tenemos que cerciorarnos de que nuestras empresas que producen almanaques en Colombia son las mejores en el mundo. Entonces quedan prohibidas las importaciones de almanaques. Un ejemplo, para proteger a la industria colombiana. Lo mismo los señores de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, protegen sus industrias de automotores. No importan automotores porque ellos son los que los producen. Entonces, ¿qué van a ponerse a importar cosas que ellos mismos fabrican? Entonces tienen ese tema de prohibida o restringida o libre importación o exportación. Y finalmente, ya para terminar de estas 4 políticas que ya vimos ahí, hay dos palabritas que quiero que revisemos. Crecimiento versus desarrollo económico. Se las explico muy fácil. El crecimiento económico, el crecimiento es el aumento en la producción de las empresas. Se da a través del Producto Interno Bruto. Es el que mide el crecimiento de un país, crecimiento económico, cuánto creció la economía de un país. Y el desarrollo económico se da a través de NBI, necesidades básicas insatisfechas. Entonces, un país puede estar creciendo, como Colombia creció económicamente el año pasado al 3, casi al 3 y pico por ciento, aún con la situación de reducción que hubo. Pero no somos desarrollados. Tenemos todavía poblaciones donde no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay educación, no hay salud. Desarrollo económico, necesidades básicas insatisfechas. Mientras que por eso es que nos tildan de subdesarrollados, de tercermundistas, de países emergentes, países en vía de desarrollo, porque no tenemos esto cubierto. Mientras que los países europeos, americanos, unos asiáticos, no tienen necesidades básicas insatisfechas. Ellos hace mucho tiempo solucionaron ese problema. Hay desarrollo económico. Entonces, no por el hecho de tener desarrollo económico quiere decir que haya crecimiento, que son dos cosas diferentes. ¿Está claro? Colombia tiene crecimiento, pero no tiene desarrollo. Un país europeo, un país como Estados Unidos, tiene desarrollo económico, pero puede hacer, y eso le pasó en algunos años, el PIB, el crecimiento no fue favorable, fue negativo, no creció el país, pero tiene desarrollo económico. Entonces, hay que equilibrar eso. Y lo más importante, pues primero tratar de obtener las necesidades básicas satisfechas. Nosotros en pleno siglo XXI, y aquí municipios como ¿qué? Zapatoca, Socorro, sin acueducto, sin alcantarillado, bueno, ni se diga en los pueblitos en la costa, o en el Chocó, o en regiones abandonadas, en el Amazonas, en la Guajira, que han ido si conocen. No hay agua potable, no hay alcantarillado, mucho menos educación, no hay acceso a la educación, salud, no, terrible. Somos en vía de desarrollo,
somos subdesarrollados y podemos crecer, la economía crece, pero el país no está desarrollado. Venezuela. Venezuela era un país con un crecimiento bastante fuerte a través del petróleo, de las divisas que le entraban al país por la exportación, siendo el segundo o tercer productor mundial de petróleo, pero un país con un desarrollo incipiente, quizás menos desarrollado a veces que nosotros. Hay mucha pobreza, pues ahí lo vemos ahorita con toda la gente, pero antes de eso, también por más de crecimiento que tenía, el desarrollo no era importante. Entonces hay regiones aquí mucho más desarrolladas unas que otras, pero de pronto con menos crecimiento o al revés, ¿ok? Entonces no confundir lo uno con lo otro, son palabras totalmente diferentes o cada una significa algo. Listo. Entonces ya tienen ustedes las 4 políticas sobre las cuales van a trabajar el producto 1, que es, vamos a mirar, vamos a ingresar ahora sí a la página para que veamos dónde están las condiciones que me dijeron que no estaban, que la pregunta, que dónde está la pregunta del foro, profe, que no vimos la pregunta del foro, a ver qué pasó con la pregunta y todo esto. Pero quitamos esto de aquí que me está haciendo estorbo, listo, acá. A ver, vamos a buscarla. ¿Dónde estoy yo aquí en el curso? Acá. Acá en el curso, miren, tienen el curso, ¿cierto? Quitemos otra vez este bichito que hace más estorbo por aquí. Aquí está. Producto 0, mire, producto 0. Foro, análisis del guión y plan de acción. Ay, esto me abortó. Vamos a entrar, listo, ya listo. Ahí estamos otra vez. Foro, producto 0. Estamos aquí en el curso. ¿Sí es este el curso? No, este es proyección y manejo de recursos, este es del otro grupo. Análisis de inversión y crédito, aquí. Análisis de inversión y crédito. Producto 0, ¿dónde está? Producto 0, foro. Entonces aquí en el foro, producto 0, nadie ha participado. Producto 0, ingreso aquí y ahí está la pregunta, mire. Para participar debe leer en detalle del curso y apropiarse y tener una idea genérica de los temas para que conteste la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos? No sé qué. ¿Y qué debe hacer? Un máximo de 2 párrafos, 80 palabras por cada comentario de cada unidad. Luego, responder el tema en el foro, lea las exposiciones de sus compañeros y presente un análisis sobre al menos 2 respuestas, ya sea crítica constructiva o por el mejoramiento. Y ahí entonces participan, responder y aquí empiezan. Ahí está la pregunta y ahí están las condiciones. ¿Ok? Ahí está, donde dice foro, mire, producto foro 0. Y el producto 1, que también ya lo pueden hacer, no está para todavía inmediato, pero aquí está el producto 1. Informe sobre 2 de las políticas macroeconómicas. Vimos 4. Entonces aquí, guión unidad 1. Aquí en la guión de la unidad 1, aquí también yo se los dejé claro que en negrilla o en rojo. Aquí está, veo. Política fiscal, monetaria, cambiaria y comercio exterior mediante un informe abundando la realidad económica. Elaboración de un documento de máximo tantas palabras por cada política respecto de noticias económicas no anteriores a enero 1 del 2021. Identifique por lo menos 2 políticas. Puede ser una política, una noticia por cada política o una noticia en la que se incluyan 2. Entonces escogen una noticia y dice esta noticia corresponde a la política fiscal por esto y analizo esto. Y esta noticia corresponde a la política monetaria por esto y analizo esto. O una sola noticia que incluya 2 políticas. Lo importante es que definan, analicen 2 diferentes políticas. Presente un documento en que identifique la noticia, a qué política económica corresponde y por qué. No es necesario presentar toda la noticia, solo su título, la fuente y fecha de información de consulta. Recuerde que debe ser una fuente oficial y que la fecha corresponda a enero 1 para acá. De enero 1 no hacia atrás, sino hacia acá. O sea, no nuevecita, no antigua. Asimismo, debe analizar el contenido y alcance de dicha noticia en términos de su impacto en la economía, cómo la afecta o cómo la beneficia, qué entes, organismos hacen parte y cuál es su análisis de impacto al respecto. Ese es el producto 1 y ahí también ya está el producto 0. Y en la próxima tutoría, entonces, Dios mediante, importante para darle las indicaciones del concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. Listo, señores, no los canso más.
Muchas gracias. Muy amables entonces. Muy buena noche para todos. ¿Ok? Chao, chao. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, chao, que descansen.